Amigos de Últimas Noticias de hoy, pues traemos muy buenas noticias, y es que el día de mañana nos llega un pago para el Seguro Social, con un valor de hasta $1,800. Va dirigido a pensionados y jubilados. La Administración del Seguro Social continúa emitiendo mayores pagos de seguridad social. Y aún más, pues tenemos las fechas confirmadas exactas de envío para este mes de marzo de este año 2023. La primera ronda de pagos de jubilación de la Administración del Seguro Social, con un valor de hasta $1,800, estaría enviando a los beneficiarios el día de mañana. También estaremos hablando un poco sobre un anuncio reciente del presidente Joe Biden, y es que busca aumentar las tasas de impuestos para los ricos, con el fin de poder financiar los beneficios de Medicare y del Seguro Social. Esto viene en medio de una ola de preocupaciones, en las cuales la gente piensa que este programa de asistencia social se podría estar declarando insolvente en la próxima década. Estaremos viendo estas dos noticias muy importantes. Por ello los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que para usted será muy útil. Los pagos que se realizarán el día de mañana, miércoles 8 de marzo, marcarán la primera de 3 oleadas de pagos en este mes. Cada ola representa lo que sería un bloque de 10 días del mes en el cual nació una persona, y esta ronda de pagos es para personas nacidas entre el 1 y el 10 de un mes, según el cronograma oficial de la Administración del Seguro Social. La segunda ronda de pagos de jubilación de la Administración del Seguro Social para este mes se va a emitir una semana después. Cae exactamente el día 15 de marzo y este va destinado a los nacidos entre el 11 y el 20 de un mes. Luego tenemos el último pago, que será el 22 de marzo. También caería un cuarto miércoles, y este va dirigido para personas que sean nacidas entre el 21 y el 31 de un mes. La cantidad de dinero que reciben los beneficiarios de estos pagos dependen de la edad en la cual se jubilaron y cuándo comenzaron a recibir estos beneficios. El pago más alto conocido es de hasta $4,555 mensuales y es para personas que se jubilaron a sus 70 años. Los beneficiarios que se jubilaron a los 67 años estarían recibiendo un cheque máximo de hasta $3,627 y cualquiera que se jubiló a sus 62 años estaría recibiendo hasta $1,800. Los pagos de jubilación de la Administración del Seguro Social son diferentes de otros pagos que son distribuidos por esta misma agencia, como ser el seguro de discapacidad o la seguridad de ingreso suplementario. La cantidad de dinero que reciben los jubilados en el Seguro Social está sujeta a cambios e incluso puede llegar a disminuir si es que el Congreso no determina cómo se estará financiando este programa en el futuro. Las discusiones sobre el Seguro Social han estado en curso en el Congreso durante años, pero un par de senadores bipartidistas están considerando aumentar la edad plena de jubilación a los 70 años. Actualmente, la edad de jubilación es de 67 años, pero muchos trabajadores pueden jubilarse anticipadamente a sus 62 años. Pues aquí le traemos algo muy importante, y es que Biden pide a los ricos que paguen más impuestos para evitar la insolvencia del Medicare y del Seguro Social. Pues es así como suena. El presidente Joe Biden propuso aumentar las tasas de impuestos a los ricos con el fin de financiar estos dos programas que ayudan a millones de estadounidenses. La disposición es una parte de la propuesta de Biden. Busca extender las protecciones tanto del Medicare por 25 años sin reducir ninguno de los beneficios del programa ni aumentar los costos. Esto según un memorando que fue enviado oficialmente por la Casa Blanca. La propuesta está incluida también junto a la propuesta del presupuesto de Biden para el próximo año fiscal.
el cual se espera que el presidente presente en su totalidad el día jueves. Como parte de su plan presupuestario, Biden está proponiendo aumentar modestamente la tasa impositiva del Medicare para los contribuyentes que tienen un ingreso anual de más de $400,000 al año. Sus palabras fueron las siguientes: pidámosle a los más ricos que paguen solo un poco más de su parte justa. Con esto vamos a fortalecer el Medicare y el seguro social para todos a largo plazo. Exactamente fue así como escribió Biden en un artículo de opinión para el New York Times el día martes. Pidámosles que paguen su parte justa para que los millones de trabajadores que ayudaron a construir esa riqueza puedan jubilarse con dignidad. Su propuesta también buscaría cerrar las lagunas que permiten que algunas personas de altísimos ingresos eviten pagar el impuesto del Medicare del 3,8%. Pues al hacer esto, el plan de Biden extendería los beneficios del Medicare hasta el año 2050, sin recortar los beneficios. También propuso disposiciones, lo cual reducirían el costo de los medicamentos que son recetados y los costos de atención médica conductual, el cual busca fortalecer la capacidad de este programa para poder negociar con las compañías farmacéuticas. La propuesta de presupuesto se produce cuando los legisladores están considerando muchas formas de poder salvar los beneficios del Medicare y del Seguro Social. Esto viene en medio de preocupaciones de que estos programas se puedan declarar insolventes en los próximos años. Pues a esto también el presidente Biden ha acusado repetidamente a los republicanos de intentar recortar estos beneficios de estos dos programas, con la esperanza de utilizar este ataque como algo forraje en el ciclo electoral del año 2024. Los republicanos tienen una opinión diferente, según Biden. Él afirma que quieren derogar la ley de reducción de la inflación. Si los republicanos se salen con la suya, las personas mayores son las que van a pagar los altos costos de sus bolsillos. Con medicamentos más altos, el déficit será mayor y el Medicare será más débil. El único ganador bajo su plan, pues, será prácticamente ellos. Esto no es como extendemos la vida del Medicare por otra generación o hacemos crecer la economía. Simplemente debemos salvar este programa. El presidente ha señalado la agenda que fue propuesta por el senador Rick Scott para este partido, el cual incluye una disposición que anularía toda la legislación federal cada 5 años, a menos que el Congreso vote para renovarla, enfrentando lo que sería el retroceso después de que Biden destacó su plan durante el discurso del Estado de la Unión de este año. Pues Scott actualizó la propuesta para excluir tanto al Medicare y al Seguro Social, el cual en un principio afirmó que tenía la intención de sí hacerlo. Los republicanos han rechazado las afirmaciones de que eliminarían estos dos programas y han señalado que cualquier plan para hacerlo está fuera de la mesa. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Esperamos que esta información les haya sido de mucha utilidad. Los invitamos a que se suscriban a este canal, activen la campanita, compartan este contenido con sus amigos, en sus redes sociales, con sus familiares, para que esta información llegue a más manos y sea mucho más útil. Recuerden también participar de nuestra pestaña Comunidad, donde anclamos información extra de diversos temas de interés, como ser Seguro Social, SNAP EBT, alivios estatales, los cuales en este momento están ayudando a millones de estadounidenses. Recuerden dejarnos sus opiniones y sus dudas en la caja de comentarios. Nosotros vamos a respondérselas lo más rápido posible.